En los recovecos de la historia del pensamiento humano yace un territorio fascinante, donde las mentes más brillantes se aventuraron en busca de respuestas a las preguntas más profundas sobre la realidad y la existencia. Este territorio es la metafísica, un campo de la filosofía que se adentra en lo más íntimo de la naturaleza del ser y del universo que habitamos. ¿Pero qué es la metafísica? La metafísica, del griego meta, más allá de, y física, lo físico, se define como la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza fundamental de la realidad, más allá de lo que percibimos a través de los sentidos. Es un viaje hacia lo trascendental, donde se exploran conceptos como la existencia, la causalidad, el tiempo, el espacio y la realidad misma. En su esencia, busca responder a preguntas fundamentales como ¿qué es real? ¿Cómo podemos conocer lo que es real? ¿Qué significa existir? Estas interrogantes han intrigado a filósofos, científicos y pensadores a lo largo de la historia, llevándolos a profundizar en la naturaleza última de la realidad. El surgimiento de la metafísica moderna se sitúa en un periodo crucial de la historia de la filosofía que abarca los siglos XVII y XVIII. Este periodo estuvo marcado por un cambio de paradigma intelectual, donde las ideas de la antigüedad clásica fueron revisadas y cuestionadas bajo la luz del pensamiento racional y científico emergente. El Renacimiento, con su resurgimiento del interés por las artes, la ciencia y la cultura clásica, marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento occidental. Los pilares del dogma medieval comenzaron a resquebrajarse ante el impulso del humanismo, que colocaba al ser humano en el centro del cosmos y lo empoderaba con el potencial de la razón y la creatividad. Este despertar intelectual encontró su voz más resonante en la Ilustración, un periodo de iluminación intelectual que barrió Europa con la promesa de liberar a la humanidad de las cadenas de la superstición y la opresión. Filósofos como Descartes, Leibniz, Spinoza y Kant se alzaron como titanes de la mente, desafiando las concepciones tradicionales del mundo y abriendo las puertas a una nueva era de pensamiento racional y crítico. René Descartes, uno de los filósofos más influyentes en la historia del pensamiento occidental y considerado el padre de la metafísica moderna, nació el 31 de marzo de 1596, en La Haye-Touraine, Francia, en el seno de una familia de la baja nobleza. Sus antecedentes familiares proporcionan una ventana fascinante para comprender los fundamentos de su pensamiento y su enfoque filosófico. Aunque su familia no era particularmente prominente ni influyente en la escena política o intelectual de su tiempo, se vio influenciado por los valores y las circunstancias de su entorno familiar. Descartes nació en una época de profundos cambios sociales, políticos y culturales en Europa, con el Renacimiento en pleno auge y la Revolución científica en sus primeras etapas. Fue el tercer hijo de Joachim Descartes, un consejero en el Parlamento de Bretaña, y Jean Brochard, quien falleció cuando René tenía apenas 1 año y medio. Esta pérdida temprana de su madre probablemente tuvo un impacto significativo en su vida y en su desarrollo posterior, marcándolo con un sentido de pérdida y separación que influyó en su filosofía, especialmente en su enfoque en la búsqueda de verdades indudables y en su énfasis en la separación entre mente y cuerpo. Durante su infancia fue educado en casa por su padre y una institutriz. A una edad temprana mostró una inclinación hacia el estudio y la lectura, lo que llevó a su padre a enviarlo a la prestigiosa escuela jesuita de La Flèche a la edad de 8 años. Además, la posición social de su familia y su educación privilegiada le otorgaron acceso a círculos intelectuales y científicos,
lo que probablemente influyó en su interés por las matemáticas y la filosofía natural. Su interacción con intelectuales y científicos contemporáneos, así como su exposición a las ideas emergentes de la revolución científica, también contribuyeron a la formación de sus propias ideas filosóficas y científicas. Recibió una educación formal excepcional en la prestigiosa escuela jesuita de La Flèche. Ingresó a esta institución educativa a la temprana edad de 8 años, en el año 1604. Su admisión se debió tanto a su origen aristocrático como al deseo de su padre de brindarle la mejor educación posible. Durante su estancia en la escuela, se sumergió en un currículo académico completo que abarcaba una amplia gama de disciplinas, desde gramática y retórica hasta matemáticas, física y metafísica. Los maestros que guiaron a Descartes en La Flèche dejaron una marca indeleble en su desarrollo intelectual. Entre ellos se encontraban eruditos jesuitas como Jean de Beaugrand y Claude Hardy, quienes enseñaban una mezcla de filosofía escolástica y nuevas ideas científicas. Aunque Descartes posteriormente criticaría la filosofía escolástica, sus maestros le proporcionaron una sólida formación en lógica y metafísica, que luego serviría como punto de partida para sus propias investigaciones filosóficas. Además de la influencia de sus maestros, Descartes también interactuó con compañeros de estudio brillantes. Entre ellos se encontraba Mersenne, quien se convertiría en un amigo cercano y corresponsal en años posteriores. La educación en La Flèche se destacaba por su énfasis en las matemáticas y las ciencias, áreas en las que mostró un talento particular desde una edad temprana. Estos estudios influyeron en su posterior interés por la geometría analítica y la física, así como en su convicción de que las matemáticas proporcionaban un modelo ejemplar de conocimiento seguro y claro. La breve carrera militar y los viajes de René Descartes por Europa tuvieron un impacto significativo en su vida y en el desarrollo de su filosofía y perspectivas. Después de recibir una educación en La Flèche, siguió un camino poco convencional al unirse al ejército. Durante su tiempo en el ejército, sirvió como soldado y oficial en varias campañas militares. Su servicio militar lo llevó a participar en la Guerra de los 30 años, un conflicto devastador que involucró a muchas potencias europeas y que tuvo un profundo impacto en la sociedad y la cultura de la época. Aunque no alcanzó un rango alto ni participó en batallas decisivas, su experiencia en el ejército le proporcionó una visión única de la guerra y la violencia, así como una comprensión más profunda de la naturaleza humana y del sufrimiento. Los viajes por Europa también fueron cruciales para su desarrollo intelectual y filosófico. Durante estos, tuvo la oportunidad de conocer a intelectuales, científicos y filósofos prominentes de su tiempo, así como de familiarizarse con las últimas ideas y descubrimientos científicos. Su interacción con estas mentes brillantes y su exposición a nuevas formas de pensamiento influyeron en su propio enfoque filosófico y científico, estimulando su curiosidad intelectual y alimentando su deseo de buscar un conocimiento más profundo y seguro. El giro filosófico de René Descartes fue un punto crucial en su vida, marcado por una decisión consciente de dedicarse por completo a la filosofía y las ciencias. Este cambio de enfoque se produjo en un momento crucial de su vida, influido por una combinación de eventos y circunstancias. Un factor importante en el giro filosófico de Descartes, además de su tiempo en el ejército, fue su propia búsqueda de certeza y conocimiento seguro. Como resultado de sus experiencias y reflexiones, llegó a la conclusión de que muchas de las creencias aceptadas por la sociedad de su tiempo no estaban fundamentadas en una base sólida y segura.
Este escepticismo lo llevó a embarcarse en una búsqueda personal de verdades indudables, un proyecto que se convertiría en el centro de su filosofía. El giro filosófico de Descartes también estuvo influenciado por su interés en la naturaleza y el método de la ciencia. Como matemático y científico, estaba fascinado por la idea de aplicar los principios de la geometría y el razonamiento matemático a otras áreas del conocimiento. Esta inclinación hacia un enfoque racional y metódico de la investigación lo llevó a desarrollar su método de duda metódica, un enfoque sistemático para la búsqueda de conocimiento seguro y claro. Descartes se trasladó a los Países Bajos en 1628, buscando un entorno intelectual más propicio para llevar a cabo sus investigaciones y publicar sus obras. Durante su estancia, estableció relaciones con varios intelectuales prominentes de la época, incluyendo a Isaac Bigman, un matemático y filósofo con quien mantuvo una correspondencia regular y que influyó en su pensamiento matemático y científico, y con otros filósofos y científicos de renombre, incluyendo a Marin Mersenne, quien se convirtió en un amigo cercano y en uno de sus principales defensores. Uno de los aspectos más destacados de la estancia de Descartes en los Países Bajos fue la publicación de sus obras más importantes. Durante este período, publicó varias obras que tuvieron un impacto significativo en la filosofía y la ciencia de su tiempo. Entre estas obras se encuentran Meditaciones metafísicas, donde presenta su famoso método de duda metódica y establece las bases de su filosofía racionalista, y Discurso del método, donde expone su método para alcanzar el conocimiento seguro y claro. Además de estas obras, también publicó trabajos científicos importantes durante su estancia en los Países Bajos. En 1637 publicó La geometría, donde introduce el sistema de coordenadas cartesianas que revolucionaría la geometría y la matemática. Las principales obras filosóficas de René Descartes, como el Discurso del método y las Meditaciones metafísicas, representan hitos fundamentales en la historia del pensamiento occidental. En el Discurso del método, presenta su método para alcanzar el conocimiento seguro y claro. Este método, basado en la duda metódica, consiste en someter todas las creencias a una duda radical y sistemática, aceptando solo aquellas que resisten la duda. A través de este proceso de duda, Descartes llega a la famosa conclusión: pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Esta afirmación establece la certeza de la existencia del pensador como un punto de partida indudable para la búsqueda del conocimiento. Por otro lado, las meditaciones metafísicas representan un intento de establecer una base sólida para el conocimiento y de resolver los problemas fundamentales de la filosofía. En estas meditaciones somete a escrutinio las creencias más básicas y fundamentales, incluida la existencia de Dios, la naturaleza de la mente y el cuerpo y la realidad del mundo externo. A través de un proceso de duda metódica, busca llegar a verdades indudables y construir un sistema de conocimiento seguro y claro. Entre las conclusiones a las que llega se encuentran la afirmación de la existencia de Dios como garantía de la verdad y la distinción entre la mente y el cuerpo como dos sustancias distintas. Las ideas principales presentadas por Descartes en estas obras, incluido su método de duda metódica y su concepción de la mente y el cuerpo como entidades distintas, han tenido un profundo impacto en el pensamiento filosófico posterior.
El método cartesiano de duda radical influyó en el surgimiento del racionalismo como una corriente dominante en la filosofía moderna, mientras que su concepción dualista de la mente y el cuerpo ha sido objeto de debate y análisis continuos en la filosofía de la mente y la filosofía de la ciencia. Durante su vida, René Descartes enfrentó varias controversias y críticas, tanto por parte de la Iglesia como de otros filósofos y científicos de su época. Estas críticas surgieron principalmente debido a la naturaleza radical y revolucionaria de muchas de sus ideas. La Iglesia Católica vio con sospecha muchas de sus ideas, especialmente aquellas relacionadas con la naturaleza de Dios y la relación entre la fe y la razón. Estaba preocupada de que estas ideas pudieran socavar la autoridad de la fe y dar lugar a un escepticismo excesivo. Como resultado, algunas de las obras de Descartes fueron incluidas en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica, lo que generó tensiones y controversias con las autoridades eclesiásticas. Además de las críticas de la Iglesia, Descartes también enfrentó oposición por parte de otros filósofos y científicos de su tiempo. Algunos como Pierre Gassendi y Thomas Hobbes criticaron sus ideas sobre la mente y el cuerpo, así como su enfoque racionalista en la búsqueda del conocimiento. En respuesta a estas críticas y controversias, Descartes defendió vigorosamente sus ideas y argumentos, presentando respuestas detalladas a sus críticos y defendiendo su enfoque racionalista y su método de duda metódica. En su correspondencia y en obras como las Respuestas a las segundas objeciones, abordó las críticas específicas que recibió, ofreciendo explicaciones y argumentos adicionales para respaldar sus teorías. A pesar de las críticas y controversias que enfrentó, Descartes continuó trabajando en sus ideas y teorías, refinándolas y desarrollándolas a lo largo de su vida. La muerte de René Descartes en 1650 marcó el fin de una vida extraordinaria y el inicio de un legado perdurable que ha influenciado profundamente la filosofía, la ciencia y otros campos a lo largo de los siglos. Pero mientras Descartes teorizaba sobre la naturaleza del ser y la realidad, en Ámsterdam, en 1632, nacía otro joven destinado a dejar una marca indeleble en la historia del pensamiento: Baruch Spinoza. Antes es importante entender el contexto de su familia y la comunidad en la que nació. Ámsterdam era una ciudad conocida por su tolerancia religiosa y diversidad cultural en el siglo XVII. Su familia tenía raíces en la comunidad sefardí de Portugal, descendientes de judíos que habían sido expulsados durante la Inquisición y se habían establecido en los Países Bajos para escapar de la persecución religiosa. Su padre, Michael de Espinosa, era un exitoso comerciante, mientras que su madre, Ana Débora, provenía de una familia más modesta. La comunidad judía sefardí en Ámsterdam era un crisol de culturas y creencias, con una rica tradición intelectual y religiosa. El contexto religioso y cultural en el que nació, marcado por la tolerancia y la diversidad, tendría un impacto duradero en su vida y en su desarrollo como pensador. El 24 de noviembre de 1632, en la próspera ciudad de Ámsterdam, nacía Baruch Spinoza. Este nacimiento marcaba el comienzo de la vida de uno de los filósofos más influyentes de la historia. Desde temprana edad, estuvo expuesto a una amplia gama de influencias culturales y religiosas, reflejo del crisol de culturas que caracterizaba a la ciudad en ese momento. Aunque poco se sabe sobre los detalles específicos de su educación temprana, se cree que recibió una educación religiosa judía tradicional, que incluía el estudio del hebreo, la Torá y los textos rabínicos.
Durante su juventud mostró una inclinación hacia el estudio y la reflexión filosófica, y se destacó por su agudeza intelectual y su capacidad para el razonamiento lógico. Sus primeras lecturas incluyeron obras de filósofos clásicos como Descartes y Hobbes, que despertaron su interés por la metafísica, la epistemología y la ética. A medida que crecía, se encontraba cada vez más inmerso en el ambiente intelectual de Ámsterdam, donde interactuaba con una amplia gama de pensadores y académicos. Más tarde estudió matemáticas, latín y griego en la escuela de Van den Enden, médico y libre pensador, y entra en contacto con la filosofía cartesiana. Y así fue alejándose progresivamente de la enseñanza rabínica y tras la muerte de su padre, en 1654, abandonó la sinagoga. El conflicto entre Baruch Spinoza y la comunidad judía de Ámsterdam culminó en su excomunión en 1656. Su distanciamiento en la comunidad judía comenzó a raíz de sus inquietudes intelectuales y su deseo de explorar ideas filosóficas que iban en contra de las enseñanzas tradicionales del judaísmo. Sus estudios en la escuela hebrea local y su posterior inmersión en la filosofía y la ciencia lo llevaron a cuestionar las creencias religiosas y a buscar respuestas más allá de los límites de la fe. A medida que expresaba sus dudas y divergencias, su relación con la comunidad judía se volvía cada vez más tensa. Sus ideas eran vistas como heréticas y subversivas, y sus críticas al dogmatismo religioso eran consideradas una amenaza para la estabilidad y cohesión de la comunidad. La situación llegó a un punto crítico cuando fue formalmente excomulgado por el Beit Din, el tribunal rabínico de Ámsterdam. La excomunión de Spinoza tuvo profundas implicaciones para su vida y su trabajo. Fue expulsado de la comunidad en la que había crecido y se vio obligado a vivir en el exilio, lejos de su familia y amigos, sin posibilidad de dedicarse a los negocios familiares, por lo que se vio en la obligación de buscar un oficio para subsistir y aprendió a pulir lentes. El estudio de las obras de Descartes, en particular, tuvo un impacto significativo en el pensamiento de Spinoza. La filosofía cartesiana, con su énfasis en el método racional y la duda metódica, resonó con su inclinación intelectual y lo llevó a adoptar un enfoque riguroso y sistemático en su propia investigación filosófica. En 1663 se publican los Principios de la Filosofía, demostrados geométricamente, seguidos de un apéndice titulado Pensamientos Metafísicos, única obra que publica con su propio nombre. Unos años antes había escrito un tratado breve sobre Dios, el hombre y su felicidad, inédito hasta 1862, y emprende también la redacción de su Tratado de la Reforma del Entendimiento, que dejó inacabado, en el que se propone exponer el método capaz de conducir al verdadero conocimiento de las cosas. En 1663 se traslada a las proximidades de La Haya y entabla relación con el ambiente filosófico y político. Fruto de sus preocupaciones políticas es el Tratado Teológico Político, que apareció en 1670, sin nombre de autor y en el que aboga por la subordinación de la autoridad religiosa al poder civil y reivindica la libertad de pensamiento. En 1673 rechaza el ofrecimiento de la Universidad de Heidelberg de ocupar la cátedra de filosofía para conservar su independencia y seguir trabajando en lo que será su obra de más envergadura, la ética demostrada según el orden geométrico. En ella expone, mediante definiciones, axiomas y postulados que imitan los tratados de geometría, su propio sistema filosófico. Baruch Spinoza, un filósofo cuyo nombre resuena en los anales de la historia del pensamiento, es célebre por su elaboración del panenteísmo, una teoría que desafía las nociones tradicionales sobre la relación entre Dios y el universo.
En su esencia más simple, el panenteísmo postula que Dios y el universo son una misma y única realidad, y que todo lo que existe en el universo es una manifestación de la naturaleza divina. Imagina, si quieres, una tela inmensa tejida con hilos de infinitos colores y texturas. En la concepción panenteísta de Spinoza, esta tela representa a Dios, la esencia primordial que permea todo lo que existe. Cada hilo en esta tela, cada partícula de polvo, cada pensamiento humano es una manifestación de esta esencia divina. Desde las estrellas que titilan en la vastedad del firmamento hasta el más diminuto grano de arena en una playa solitaria, todo en el universo forma parte de esta tela cósmica, tejida con la sustancia misma de Dios. Esta visión de la realidad nos invita a contemplar el mundo con nuevos ojos, a ver más allá de las apariencias superficiales y reconocer la profunda interconexión que une todas las cosas. Desde las montañas majestuosas hasta las hojas que bailan en el viento, cada aspecto del universo es una expresión única de la naturaleza divina, una pieza en el intrincado rompecabezas de la existencia. La teoría panenteísta nos desafía a trascender las limitaciones de nuestra comprensión convencional y a abrirnos a la vastedad y la belleza del universo en su totalidad. Al reconocer la presencia de lo divino en cada aspecto de la realidad, nos invita a vivir con un sentido renovado de asombro y gratitud por el milagro de la existencia. En última instancia, el panenteísmo de Spinoza nos recuerda que estamos inextricablemente entrelazados con el tejido mismo del universo y que nuestra tarea espiritual es aprender a vivir en armonía con esta realidad última. En la magna obra Ética demostrada según el orden geométrico, expone un tratado ético y metafísico que ha perdurado como un faro intelectual a lo largo de los siglos. En esta monumental obra, despliega una serie de conceptos fundamentales que son esenciales para la comprensión de su sistema ético. El primero de estos conceptos, el conatus. El conatus representa el impulso innato de todo ser hacia la autoconservación y el florecimiento. Es el deseo intrínseco de cada entidad de perseverar en su propia existencia y buscar aquello que le beneficia. Un segundo concepto crucial es el de la mente. Spinoza distingue entre dos tipos de conocimiento: el conocimiento imaginativo, basado en percepciones sensoriales, y la imaginación, y el conocimiento racional, fundamentado en la razón y la comprensión intelectual. Finalmente, la noción de sustancia desempeña un papel fundamental en la metafísica de Spinoza. Para él, solo existe una sustancia en el universo, que él denomina Dios o la naturaleza. Esta sustancia única e infinita es la causa de todo lo que existe en el cosmos, y todo en él es una manifestación de esta naturaleza divina. Los seres individuales, incluidos los seres humanos, son modos finitos de esta sustancia única, y su existencia depende de la naturaleza divina que los sustenta. Desde el ámbito religioso, Spinoza fue objeto de la desaprobación de la Iglesia Católica y de la comunidad judía en la que había sido criado. Su obra fue considerada herética y blasfema por muchos líderes religiosos, quienes vieron sus ideas como una amenaza para la autoridad y la ortodoxia de la fe. En el ámbito filosófico, las ideas de Spinoza también encontraron oposición de sus contemporáneos. Muchos filósofos de la época, influenciados por el cartesianismo y el aristotelismo predominantes, rechazaron sus teorías metafísicas y éticas. La correspondencia de Baruch Spinoza con otros filósofos y académicos de su época, como Henry Oldenburg y Gottfried Wilhelm Leibniz, brinda una visión fascinante de sus interacciones intelectuales y su desarrollo como pensador. Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres, fue uno de sus principales corresponsales. A través de sus cartas, Spinoza compartía sus ideas y teorías con Oldenburg,
quien a su vez las difundía entre los círculos intelectuales europeos. Esta correspondencia proporcionó a Spinoza una plataforma para presentar sus ideas al público más amplio de la Europa del siglo XVII y contribuyó a su reputación como un pensador innovador y controvertido. Por otro lado, la relación con Gottfried Wilhelm Leibniz también fue significativa. Aunque no mantuvieron una correspondencia extensa, sus ideas y teorías se entrelazaron de manera indirecta a través de sus escritos y el intercambio de ideas con otros filósofos de la época. La muerte de Baruch Spinoza en 1677 marcó el fin de una vida dedicada al pensamiento y la exploración filosófica. Falleció a la edad de 44 años en La Haya, Países Bajos, debido a una enfermedad pulmonar, según registros históricos. Aunque su vida fue relativamente corta, su legado perdura como uno de los más influyentes en la historia de la filosofía. Después de su muerte, su legado continuó resonando en diversas áreas del pensamiento humano. Tras el eco de la partida de Baruch Spinoza en 1677, el escenario filosófico del siglo XVII seguía vibrando con la intensidad de las ideas revolucionarias. Mientras tanto, en Leipzig, un joven prodigio estaba a punto de emerger como una fuerza intelectual igualmente formidable: Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz nació el 1 de julio de 1646 en Leipzig, electorado de Sajonia, dentro de una familia de ascendencia alemana y judía. Su padre, Friedrich Leibniz, era un renombrado profesor de moral en la Universidad de Leipzig, y su madre, Katharina Schmuck, provenía de una familia de comerciantes acomodados. Desde una edad temprana, su padre, un erudito respetado, cultivó su amor por el aprendizaje y lo alentó a explorar una amplia gama de disciplinas académicas. Durante su infancia y juventud destacó no solo por su excepcional capacidad intelectual, sino también por su habilidad para dominar una variedad de disciplinas académicas. A una edad temprana demostró un talento particular para las matemáticas y la lógica, y pronto se destacó como un estudiante excepcional en la escuela. A los 14 años ingresó en la Universidad de Leipzig, donde continuó desarrollando sus habilidades académicas y se sumergió en el estudio de una amplia gama de disciplinas, desde la filosofía hasta las matemáticas y la teología. En Leipzig se sumergió en una amplia gama de disciplinas, incluyendo la filosofía, el derecho y las matemáticas. Bajo la tutela de maestros distinguidos como Jacob Thomasius, desarrolló su habilidad para el razonamiento lógico y crítico, sentando así las bases para su futura carrera como filósofo y matemático. Sin embargo, buscaba un entorno académico más estimulante, lo que lo llevó a trasladarse a la Universidad de Jena en 1663. Ali continuó sus estudios en filosofía y derecho y también se dedicó al estudio de la historia y las ciencias naturales. Finalmente, completó su educación universitaria en la Universidad de Altdorf, donde se graduó en Derecho en 1666. Durante su tiempo en Altdorf, tuvo la oportunidad de estudiar con Johann Christoph Wagenseil, un erudito distinguido en Derecho y Filología. La influencia de Wagenseil y otros maestros en Altdorf ayudó a moldear aún más la mente joven de Leibniz, proporcionándole una comprensión profunda de los principios legales y éticos que más tarde influyeron en su trabajo en filosofía y teología. En filosofía estaba profundamente interesado en cuestiones metafísicas y epistemológicas. Influenciado por las obras de filósofos como Descartes y Spinoza, comenzó a desarrollar sus propias ideas sobre la naturaleza de la realidad y la naturaleza del conocimiento. A una edad temprana, se interesó por la idea de que todo conocimiento se deriva de la razón y la lógica, sentando así las bases para su futuro racionalismo. En el campo de la lógica, realizó importantes avances en el desarrollo del cálculo infinitesimal y la lógica simbólica.
En sus primeros trabajos exploró métodos para resolver problemas matemáticos complejos utilizando símbolos y notación algebraica, sentando así las bases para lo que más tarde se convertiría en el cálculo diferencial e integral. En matemáticas, desarrolló nuevas técnicas y métodos para resolver problemas matemáticos, incluyendo la invención del cálculo infinitesimal de forma independiente de Isaac Newton. Después de completar su educación formal, Leibniz comenzó su carrera como asistente legal en la corte de Mainz, donde trabajó en temas relacionados con el derecho y la diplomacia. Sin embargo, su verdadera pasión seguía siendo la filosofía y las ciencias, y buscó oportunidades para desarrollar y compartir sus ideas con otros intelectuales. En 1672, Leibniz se trasladó a París, donde pasó varios años inmerso en la vibrante escena intelectual de la ciudad. Allí estableció contactos con figuras prominentes como Christian Huygens, el matemático holandés, y el físico y filósofo francés Nicolas Malebranche. Más tarde, viajó a Londres, donde conoció a Isaac Newton y se familiarizó con sus trabajos en matemáticas y física. Aunque ambos realizaron contribuciones fundamentales en diversos campos, su enfoque y contexto cultural diferían notablemente. La controversia entre ellos se centra en la invención del cálculo. Newton desarrolló sus métodos de cálculo diferencial e integral en la década de 1660, pero publicó muy poco de su trabajo en esa época, dejándolo principalmente en manuscritos y correspondencia privada. Por su parte, Leibniz comenzó a desarrollar sus propios métodos de cálculo a finales de la década de 1670 y publicó sus resultados en 1684, algunos años después de sus principales descubrimientos. La disputa pública se intensificó a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Los partidarios de Newton acusaron a Leibniz de haber plagiado sus ideas tras tener acceso a algunos de sus manuscritos no publicados, especialmente durante una visita a Londres en 1676. Leibniz, sin embargo, siempre defendió la originalidad de su trabajo, señalando que sus métodos y notación eran diferentes a los de Newton. En particular, Leibniz introdujo la notación D para el cálculo diferencial y el signo de la integral, que se usan ampliamente hoy en día. En 1711, la Royal Society de Londres, presidida por Newton, formó una comisión para investigar las acusaciones de plagio. El informe resultante, conocido como el Commercium Epistolicum, concluyó que Newton era el verdadero inventor del cálculo. Esta conclusión, sin embargo, se considera hoy en día como parcial debido a la influencia de Newton en la Royal Society y en la redacción del informe. A pesar de la disputa, actualmente se reconoce que tanto Newton como Leibniz desarrollaron el cálculo de manera independiente. La notación de Leibniz resultó ser más práctica y ha sido adoptada universalmente en la enseñanza y aplicación del cálculo. El trabajo de Newton, por otro lado, fue fundamental para el desarrollo de la física clásica, especialmente en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, donde utilizó sus métodos de cálculo para formular las leyes del movimiento y la gravitación universal, aunque sin mencionarlos explícitamente. A lo largo de su vida, continuó viajando por Europa, estableciendo contactos con eruditos y líderes políticos en lugares como Viena, Berlín y Hannover. Sus viajes y sus interacciones con otros intelectuales de la época jugaron un papel crucial en su desarrollo académico y en la difusión de sus ideas a lo largo y ancho del continente. El período en el que Gottfried Wilhelm Leibniz trabajó como consejero y diplomático para varios gobernantes europeos fue una fase importante en su vida, que influyó significativamente en su pensamiento y obra. Leibniz pasó una parte considerable de su carrera
como asesor legal y diplomático para diversos gobernantes, incluido el Elector de Hannover y el zar de Rusia, Pedro el Grande. Estas experiencias no solo le proporcionaron estabilidad económica, sino que también le permitieron interactuar con figuras políticas prominentes y ganar un profundo entendimiento de los asuntos gubernamentales y las dinámicas internacionales. En su papel como consejero y diplomático, se enfrentó a una variedad de desafíos y responsabilidades, desde la redacción de documentos legales y tratados hasta la resolución de disputas políticas y diplomáticas. Sus principales obras filosóficas, como la monadología y la teodicea, reflejan sus ideas fundamentales sobre la realidad, la verdad y la existencia, así como sus esfuerzos por reconciliar aspectos aparentemente contradictorios del mundo. En la monadología presenta su concepto de mónada, que son unidades indivisibles y simples que constituyen la realidad. Cada mónada es única y refleja la totalidad del universo desde su propia perspectiva. Según él, las mónadas son inmutables, indivisibles y no tienen partes internas. Estas mónadas no solo existen en el mundo material, sino que también componen las sustancias espirituales o mentales. A través de la monadología, postula una visión de la realidad como una red interconectada de mónadas que reflejan armónicamente el universo en su totalidad. En Teodicea, aborda el problema del mal y busca reconciliar la existencia del mal en un mundo creado por un Dios omnibueno y omnipotente. Propone que este mundo es el mejor de todos los mundos posibles y que Dios, en su infinita sabiduría, ha elegido crear este mundo a pesar de la presencia del mal. Argumenta que el mal es necesario para alcanzar un mayor bien y que, en última instancia, el universo refleja la armonía divina y la perfección. El 14 de noviembre de 1716, Gottfried Wilhelm Leibniz falleció en su residencia en Hannover. Su muerte marcó el final de una vida dedicada al estudio y la exploración intelectual, y dejó un vacío en la comunidad académica y científica de su tiempo. El legado de Gottfried Wilhelm Leibniz ha sido profundamente significativo en los campos de la filosofía, las matemáticas y la ciencia, y su influencia ha perdurado a lo largo de los siglos, influyendo en generaciones de pensadores y académicos.